Ante la presencia de una enfermedad avanzada e incurable, todas las miradas se dirigen hacia ese horizonte del final de la persona. Dice nuestro invitado de hoy que quiere llegar a los 90 porque a esa edad se mueren muy pocos, pero que no tiene mucho interés en vivir a cualquier precio y de cualquier manera. Es psicólogo y ha dedicado buena parte de su vida a la atención de personas con una corta esperanza de vida. En ese momento llega el temor a lo desconocido, al proceso de la enfermedad, al dolor físico, al deterioro, a la soledad, al ser una carga. Esta noche nos sentamos cara a cara con Josu Cabodevilla Eraso. Josu Cabodevilla, muy buenas noches. Buenas noches, Gabón. Gracias Gabón, gracias por estar con nosotros para hablar de algo que a todos tarde o temprano nos va a llegar, como es la muerte. Pero ¿qué es realmente más importante? ¿Irse en paz o pensar que hay algo más después? Qué buena pregunta. No sé si hay una buena respuesta para esto. Pues no lo sé, morirse en paz o si hay algo después, ¿no? Quizá puedan estar relacionadas, ¿no? Se me está ocurriendo en este momento, ¿no? Pero morirse en paz es importante, ¿no? Es como poner el punto final a lo que ha sido nuestra existencia, ¿no? Para después abrirnos ¿a qué? Pues nadie ha venido a contarnos qué hay después. Y como dicen algunos en tono bromista, como en casa en ningún sitio, ¿no? Por mucho que nos prometan, ¿no?, que estaremos en el más mejor, en el más allá, tal. Bueno, ya veremos qué hay ahí, ¿no? Josu, ¿por qué la muerte siempre ha sido un tabú en nuestra cultura? Parece como que, anda, vamos a hablar de otras cosas, que de esto ahora mismo me vas a aguar el día con lo bien que he empezado. Bueno, el siempre casi lo pondríamos, ¿no?, en interrogantes. No sé si ha sido siempre así. Lo que sí está siendo un tabú en las últimas décadas, ¿no? Es algo que lo hemos ido alejando, pero yo creo que en otros momentos de nuestra propia cultura no era tan tabú, ¿no? En la época de nuestros padres y abuelos más todavía, ¿no?, y en un mundo más rural, ¿no?, que urbano como es ahora, la muerte estaba muy presente, ¿no? Y yo creo que se aceptaba de otra manera. Ciertamente la hemos alejado de nosotros, ¿no? Es algo de mal gusto, ¿no?, el hablar, como decías, de eso, ¿no?, el hablar de este tema, un tema que justamente es a lo único que sabemos que un día vamos a responder. Y además, y desgraciadamente creo que este, digamos, alejamiento, ¿no?, o este tabú también se rodea a la persona que lo vive cercana. Y esto es tremendo, ¿no? Aquella persona que le queda poco tiempo de vida, a veces, y desgraciadamente, ¿no?, se ve rodeado por una atmósfera, ¿no?, lo que llamamos una especie de confabulación, ¿no?, de pacto de silencio, ¿no?, de conspiración, ¿no?, en el que no se puede hablar de esto. No se puede hablar de aquello que la persona está viviendo como cercano y próximo, ¿no? Y esto todavía pues genera más sufrimiento, ¿no?, más dolor, porque la persona muere aislada, no puede hablar con sus seres queridos, con las personas más cercanas, no puede hablar de aquello que está viviendo como próximo e inapelable, ¿no? Tú has estado 18 años en San Juan de Dios trabajando precisamente con esas personas que se van a apagar de un momento a otro. Gente que sabe que se va a morir, porque todos saben que se va a morir, o ese pacto de silencio también engulle al médico que le está tratando. Pues también engulle, ¿sí? ¿No? Hicimos nosotros una investigación ya hace algunos años, hará como quizá 8 o 9 años, ¿no? Yo hice esta investigación con enfermos que estaban ingresados en la unidad de paliativos de San Juan de Dios y con unas compañeras médicas hacían la misma investigación en un medio rural y a domicilio, ¿no? Y nos encontramos con casi un 25%, era un 23, y pico por ciento, ¿no?, de personas que se encontraban en el final de su vida sin realmente saber, ¿no?, en qué situación estaban, ¿no? Y, es decir, que no todo el mundo sabe que se está muriendo. Y en esto, bueno, pues la verdad es que no solamente los familiares, ¿no?, han rodeado y crean esta atmósfera y que no se diga, con buena intención siempre, ¿no?, pero desde luego creo que con esto no le ayudamos, ¿no?, a la persona, ¿no?, sino que también ha contado con la inestimable colaboración de profesionales sanitarios, ¿no?, que han considerado
que quizá esa persona no era bueno, ¿no?, generarle más dolor, ¿no?, o que creían o consideraban que informarle de su situación, ¿no?, iba a generarle más angustia o más malestar. ¿Cuál es la primera reacción que tenemos cuando nos dicen no hay nada que hacer, no hay medicina que te vaya a salvar, te quedan 2 meses de vida? ¿Cuál es la reacción más común de los casos con los que te has encontrado? Lo más común es una especie de negación, ¿no? Y un no puede ser, no, esto no es, o se han equivocado, o está mal diagnosticado esto, o es una negación en la que la persona toma cierta distancia, ¿no?, de aquello que está, ¿no?, percibiendo y que le están informando en ese momento, ¿no? A veces la verdad que no hace falta ni que le informen, ¿no?, porque la persona es muy consciente también, se da cuenta ella misma sin que nadie le diga, ¿no?, de lo que le viene encima, pero lo primero es negar, ¿no? Esto no puede ser, esto es un mal sueño, o esto se han equivocado, esto quizá le lleva a cierto peregrinaje, ¿no?, a buscar otras opiniones, ¿no?, a buscar otros quizá tratamientos alternativos, otras formas, ¿no?, para buscar, digamos, o para intentar apaciguar la angustia, ¿no?, que le puede generar esto. Y es en ese momento en el que nos damos cuenta realmente de que esto tiene un final y se intenta cambiar de alguna forma la vida que está llevando uno, ¿o no? Quizá hubo una doctora, que muchos habrán oído hablar de ella, la doctora Elisabeth Kubler-Ross. Esta era una mujer médico, psiquiatra, nacida en Suiza, pero afincada en los Estados Unidos, que esta mujer en la década de los 60 del siglo pasado mostró mucho interés en qué pasaba con los enfermos terminales, ¿no? Con los enfermos en el final de la vida, ¿no? Justamente era una época en que apenas se les visitaba, ya se les daba porque no hay nada que hacer, ¿no? Y entonces ella mostró interés a ver qué pasaba, ¿no? Y describió un modelo que sigue estando vigente, que es un modelo fásico, ¿no? Con esto que me preguntabas tú, ¿qué es la primera reacción? Pues había una negación, pero también hay otras fases de rabia, de depresión también, de negociación, hasta una fase de aceptación, ¿no? Uno toma más conciencia, no tanto cuando lo niega, no tanto cuando está en una fase como de rabia, de ira, que tiene muchas formas y cada persona ya según su personalidad va a adquirir distintas maneras, sino en una fase más depresiva, ¿no?, que se asemeja mucho al síntoma depresivo, pero no es así, porque esta es una fase adaptativa, en la que la persona toma clara conciencia de lo que le ocurre, está más dominada por la pena y la tristeza, y ahí hace una serie de trabajos muy importantes para esto que decíamos al principio, es importante morir en paz, importantísimo. De hecho, creo que es la aspiración, ¿no?, que uno muera en paz, ¿no? ¿Y cómo se consigue morir en paz? Hablando con todo el mundo, pidiendo perdón a quien se tiene que pedir, reuniéndose con la familia, contando secretos que nunca se han desvelado, no sé, ¿qué es morir en paz? ¿Qué es morir en paz? ¿Y qué sería morir en paz para cada uno de nosotros, ¿no? Porque yo creo que sí que puede haber ahí muchas diferencias individuales, ¿no?, de uno a otro. Pero algunas cosas sí que has apuntado, ¿no? Si yo tengo algún asunto inconcluso, ya sea interno conmigo mismo o con los demás, ¿no?, ponerme en paz con eso, ponerme en paz con cualquier asunto y de cualquier índole, ¿no? Quizá el despedir, pero no en todos, ¿no?, porque habrá personas que su despedida también puede ser muy sutil, ¿no? Como recuerdo ahora me viene un hombre que por lo visto pintaba cuadros, ¿no?, y su despedida hacia su hija le dijo: oye, el cuadro ese que está en el salón de casa, cógelo y llévalo a tu casa, ¿no? Y la hija: bueno, ya me lo llevaré, papá, no te preocupes, ¿no? Yo me enteré de esa conversación y dije: joder, llévate ese cuadro porque probablemente esto es la despedida de tu padre, Él se despedía de esa manera, no es al uso me despido, me voy a morir, hijos míos, tal, no sé qué. A veces puede ser de manera muy sutil, y eso va a depender mucho de la personalidad, ¿no?, de la persona que va a morir. Pero también se dan esas conversaciones de adiós, este es el último beso. Sí, muy emotivas, con últimas voluntades, como quiero, personas que incluso preparan los ritos funerarios que quieren, ¿no?, el estilo que quieren, como quieren, que se despiden, que dan las gracias, que piden perdón también,
yo creo que, fíjate, casi como resumiendo, ¿no? Si somos capaces, cuando nos toque, ¿no?, en ese adiós, de dar las gracias por lo vivido y a las personas con las que hemos compartido, ¿no?, este tramo que llamamos vida, y pedir perdón a los que hemos podido ofender, quizá voluntaria o involuntariamente, creo que todo eso va a contribuir a quedarnos en paz, ¿no? Y que ya veremos qué viene después, ¿no? Eso con los enfermos. Luego está la familia, la que tiene que pasar el duelo. El duelo, si no se gestiona bien, se puede acabar convirtiendo en... puede tener consecuencias, puede acabar siendo una enfermedad. Sí, sí, se puede acabar y puede repercutir en muchas enfermedades, ¿no? Y en muchas somatizaciones, ¿no? Hay estudios que vienen a referir también que muchas enfermedades psicosomáticas, en el fondo, lo que estaba viendo era un duelo no resuelto, ¿eh? El duelo todos lo entendemos, ¿no?, pero por definirlo y describirlo así de manera un poco más taxativa, es un periodo de adaptación, ¿no?, que pasamos los de nuestra especie. Nosotros, los humanos, ¿no?, pasamos por un periodo cuando perdemos algo valioso, que puede ser algo valioso por muerte de una persona, pero pueden ser otros duelos. Uno pasa de hecho por un duelo cuando hay una separación, un divorcio, cuando hay una pérdida del trabajo o hay una pérdida de un estatus social. Hay muchos tipos de pérdidas y todas ellas acarrean un duelo. La intensidad de este duelo va a ser directamente proporcional al vínculo establecido, a la intensidad. Cuanto más intenso haya sido ese vínculo con aquello que he perdido, mayor va a ser el duelo, ese periodo que atravesamos, que le llamamos duelo. He leído en su último libro, Guía no farmacológica de atención en enfermedades avanzadas, reflexiones muy interesantes precisamente con esos niveles de estrés que parece ser que los momentos más duros, más estresantes son o la muerte de un hijo o la de la pareja, ¿no? ¿Cuál es el primer paso para gestionar eso? Porque con esto que comentábamos antes, de que sea tabú, uno no lo habla. Tenemos que hablar más de la muerte, tenemos que hablar del qué va a pasar cuando quienes están conmigo en casa ya no estén, si se van ellos antes, porque igual me voy yo antes, ¿no? Pues yo creo que sería saludable, ¿no?, tener esto presente. No voy a decir que de manera obsesiva y estar continuamente hablando de la muerte, ni muchísimo menos, sí, igual ¿no? conseguimos el efecto Claro, contrario, ¿no? tampoco sería eso, ¿no? Pero desde luego no hacerle un tabú, que de esto no se habla, que de esto no, porque es una realidad que va a estar ahí, ¿no? Si esto se lo ocultamos a los niños desde la infancia, ¿no?, estas personas cuando lleguen a adulto van a tener serios problemas de adaptarse y manejar, ¿no?, estas situaciones que inevitablemente se la van a encontrar. Se la van a encontrar en sus seres queridos, en sus personas mayores, ¿no? Se lo van a encontrar, ¿no? ¿Y cuál es el mejor paso? ¿Velar a los muertos o quien dice yo no quiero verlo, yo prefiero quedarme con la última imagen que tengo viva de esa persona o de esa persona viva? Ya. No muerta, ahí, en el ataúd. Ya. ¿Qué es mejor, no? Pues no hay una cosa que sea mejor. Todo dependerá, cada uno, ¿no? claro, dependerá de qué, ¿no? De quién. Pero eso puede ayudar a que el duelo se gestione de otra forma. Mira, sí sabemos que, por ejemplo, los ritos funerarios ayudan, porque nos plantean ya una primera tarea. De hecho, hay duelos más complicados, ¿no?, cuando no hay cuerpo. Cuando no hay cuerpo. En desaparecidos, en catástrofes naturales, en conflictos políticos a veces en los que desaparece el cuerpo, ¿no? El duelo en esas circunstancias es más complicado, porque es una especie de duelo ambiguo. Yo sé que ha muerto, ahora que estamos con el tema de la memoria histórica, ¿no? Como fíjate, después ya de 70 años, pero muchas personas que murieron y desaparecieron, quizá muertos en cunetas o donde sea, donde todavía generaciones posteriores siguen reclamando, buscando, ¿por qué? Para enterrar. Y cuando uno ya le dan unos restos, es capaz ya de completarlo, si no, el duelo se queda. Por eso, de dormir, ¿no? De conseguir conciliar el sueño eso con las noches. Sí, ¿no? sí, de quedarse en paz, ya está, ya sé dónde tengo los restos de mi ser querido, ya le puedo enterrar, ya puedo, ¿no? Lo puedo llorar si hace falta y no que queda ahí, ¿no? Esto es tremendo y por eso cuando dices, es mejor ver pues esto nos puede ayudar, todos los ritos que hagamos, ¿no? Nos puede ayudar a una primera tarea, que es reconocer la pérdida.
cuando algo que parece obvio, ¿no? Y que racionalmente lo podemos entender, pero emocionalmente tiene todo un proceso. Lo que primero entendemos a nivel, digamos, racional o intelectual, a nivel emocional tiene un cambio. Y a veces nos descubrimos, ¿no?, hablando en tiempo presente, lo cual ya es un signo de que algo está pasando ahí. Por ejemplo, uno puede decir, a mi padre, que murió hace 10 años, le gustan mucho las lentejas. Le gustaban, porque ahora no le gustan, ¿no? Claro, pero cuando ya en esos pequeños fallos en el lenguaje, ¿no?, nos hacen pensar, ¿qué pasa aquí, no? A ver si realmente todavía no lo ha interiorizado del todo. Y esta sería la primera tarea, ¿no? Reconocer la pérdida. Y para reconocer la pérdida, obviamente, ver el cuerpo nos ayuda. Y cuando no vemos el cuerpo, con estos casos que hemos comentado, ¿no?, pues ya estamos dificultando esa primera tarea para resolver este periodo de duelo. ¿Y el fallecimiento de los niños? Porque yo creo que todos en algún momento, si hemos tenido algún caso cercano en el que eso ha ocurrido, es un dolor, no sé si yo me atrevo a decir que es de los más intensos, ¿no? Porque es algo contra natura totalmente. Sí. Inconsolable. Fíjate tú que hasta el lenguaje calla, ¿no? No tiene nombre, ¿no?, cuando uno pierde a su hijo, ¿no? Si uno pierde a su pareja, puede decir que está viudo o viuda, ¿no? Si uno pierde a su padre, podrá decir que es huérfano, ¿no? Pero si pierde a su hijo, ¿qué es? ¿No? El lenguaje no lo nombra, no puede aceptar esta realidad, ¿no? Se nos rasga ahí, es el mayor dolor que podemos sentir, la muerte de un hijo, ¿no? Y un hijo y un niño pequeño, ¿no?, es tremendo, ¿no? Estamos hablando ya, estamos ante, siempre que muere un niño, estamos ante un duelo de riesgo. Y un duelo de riesgo es la posibilidad, ¿no?, de que ese duelo se quede ahí ya para siempre, ¿no? Y crónicamente, ¿no? ¿Te ha tocado a lo largo de tu trayectoria estas tocado, situaciones? Sí, desgraciadamente me ha tocado, sí. ¿Y a uno no le queda más remedio que llorar ante esto, aunque no sea lo suyo propio? ¿Ha llorado? ¿Muchas veces? ¿Pocas? ¿Ninguna? Yo he llorado mucho, porque soy bastante llorón, ¿no? Pero ciertamente si yo me desconsuelo ante alguien que voy a ayudar, pues seré de poca ayuda, ¿no? Lo que tengo que hacer es recoger sus lágrimas, ¿no?, acariciar cada lágrima que vierta, ¿no?, y acompañarlas. Hay que atravesar por todo eso. Tiene que sacar todo el dolor que encierra la muerte de un niño, y además a muchos niveles, ¿no? Porque se cierra ya también, es como decías antes, es contra natura, ¿no? Porque lo natural es que muera el padre, muera el hijo, muera el nieto, ¿no? Esto es lo natural. Pero si el nieto muere antes que el padre o que el hijo, se descompensa, digamos, el orden natural, ¿no? Y ahí es donde nos rasgamos de dolor, ¿no?, y un dolor que va a dejar siempre una marca. También es verdad, ¿no?, que este tipo de dolor, yo lo he visto, esto nos pone en contacto con otro concepto que es la resiliencia, ¿no? La resiliencia es un concepto que la psicología ha adquirido de la física, es la capacidad que tienen los cuerpos de soportar una fuerza, una presión y recuperarse luego. Un globo tiene mucha resiliencia, tú aprietas un globo, sueltas y se vuelve otra vez, ¿no? Se recupera, ¿no? Bueno, pues los seres humanos, si recogemos ese concepto de la física, ¿no?, los seres humanos podemos recuperar nuestras capacidades después de estar sometidos a un gran dolor, y no solamente eso, sino que también además podemos desarrollar lo mejor que tenemos de nosotros. ¿Pero porque el tiempo todo lo cura? ¿O no tiene nada que ver con eso? ¿O eso nos agarramos porque, chico, algo hay que agarrarse, ¿no? Yo te diría que el tiempo lo único que hace es envejecernos, así, de primeras. Y luego ya vamos a especificar, ¿no?, un poco más, ¿no? El tiempo en sí no cura nada. Ahora bien, necesitamos tiempo, eso sí, necesitamos tiempo para todo. Es decir, tú, por ejemplo, pinchas la rueda del coche y dices, bueno, necesito media hora, voy a sentarme. Pero como te sientes, ahí va a seguir la rueda pinchada. Es decir, tienes que hacer cosas en ese tiempo, claro. Necesito tiempo para sanar esta herida que se me ha hecho por la muerte de un ser querido. Claro que sí, necesito tiempo, pero tengo que hacer cosas en ese tiempo. Y una de las cosas que hemos dicho es, uno, reconocer la pérdida. Segundo sería la expresión emocional. Tengo que sacar y sacar y sacar una y mil veces. No es, no, ya le he llorado una vez, ya está. No,
de tener que llorar una y mil veces, ¿no? Para finalmente sentir, me da la impresión que estoy un poquito más aliviado. ¿Has sentido alguna vez la muerte cerca? Bueno, yo no sé si lo digo en este libro, pero en un libro ya escribí un poco mi experiencia, ¿no? Te lo pregunto porque sé que la respuesta es sí. Ya tenías ahí, ¿no? Venía en una pregunta trampa. Sí. Por lo menos un coma profundo, Sí, en coma profundo sí que ha estado, ¿no? Sí, sí, así fue. ¿Y eso le ha ayudado a ver la vida de otra forma o incluso a ayudar a los demás? Esto me ha ayudado a que me dedico a estas cosas por eso, si no, vamos, no estaba en mi mente ni muchísimo menos, ¿no? Yo en el año 86, los que ya tienen un poco más de edad, recordarán que hubo muchas salmonelas por intoxicación. Pues yo fui uno de ellos. Pero en mi caso, que estoy publicado en una revista de cirugía, pues tenía entonces 26 años, pues me dio por perforar el intestino, así, un entretenimiento que tuve, y ese entretenimiento pues me llevó a 3 intervenciones quirúrgicas, un estado de shock séptico, que el 90%, ¿no? Shock séptico es por infección, una infección generalizada ya, y esto ya te lleva a un estado de shock, muy pocas. El 90% finiquitan ahí, ¿no? Bueno, yo tuve la oportunidad, ¿no?, de que se me concedió, digamos, toda esta prórroga, y en esta prórroga pues he escrito algunos libros como este, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro que decía Umbral, ¿no? Y he tenido la oportunidad, porque para mí la verdad que ha sido, vamos, una bendición poder estar cerca de las personas que se enfrentan al final de su vida y que desgraciadamente no han tenido la misma posibilidad. ¿Y tuvo alguna experiencia? ¿Recuerda algo de aquel coma? Esta es otra pregunta trampa, me parece. Claro, ¿no? si lo que quiero es que me lo cuente. Bueno. Pues sí, tuve alguna experiencia. Está escrito además, uno de mis libros, que creo que es en el de En vísperas del morir. Pues cuénteselo a quienes no han leído su libro. Cuéntenoslo, tenemos poco tiempo. Venga. Pues sí, bueno, yo estaba en coma. Lo único que recuerdo es que quería hablar en algunos así momentos, ¿no? No se puede hablar porque estaba con un respirador, con el tubo con el que respiraba gracias a ese, pero quería hablar porque quería agua, ¿no? Pero no se podía, ¿no? Y entonces eso que duró, creo que estuve 5 días en coma, 11 en la UCI, pues esos 5 días así que estuve sedado, medio comatoso, después de una intervención importante, desde ilion terminal a colon, no tengo colon ni tengo el final del ilion, bueno, pues tuve como 2 imágenes bonitas, vamos, me parecieron a mí. Una vi a mi abuelo, Sofronio Eraso, que a este hombre no le conocí. Este hombre murió en el año 44, creo. Pero luego se lo dije a mi madre cómo lo había visto y ella alucinó, claro, porque lo vi con un abrigo, tal, como andaba, le dije, joder, mi madre alucinando, ¿no? De que está, pues esa fue una. Y la otra fue, vi a 3 niños jugando a mi alrededor, así unos niños rubios, de ojos claros, ¿no? Yo me había casado ese año, no tenía hijos, y hoy tengo 3 hijos, rubios, de ojos claros, ¿no? Ya son mayores, son mozos, y la verdad, y todo eso fue con un mensaje, no me puedo morir, ¿no? No me puedo morir. Y desde ahí, no me puedo morir, y ahí empecé a salir. Y con ese mensaje de no me puedo morir, ¿usted entiende a la gente que quiere la eutanasia, que quiere morir y además morir dignamente? Algo que ahora en España no se puede hacer. Sí, no se puede hacer. Pues claro, cuando alguien te pide esto hay que mirar dónde está, ¿no? Quizá está con unos dolores horrorosos, ¿no? Quizá está en una situación muy precaria, muy mala, muy negativa, y quizá yo también en ese momento, y ahí, en esa situación hay que estar ahí, igual también quisiera morirme. Por eso habrá que analizar muy bien cuando alguien te pide, ¿no?, que quiero morir. Ramón Sampedro, esta historia yo creo que nos tocó a todos el corazón. Sí. ¿Algún día España dará el paso? ¿Algún legislador se atreverá a dejar que cada uno tome la decisión hasta el final? Pues yo diría que sí. Y en determinadas situaciones. No es ahora lo estoy pasando mal, que me ha dejado mi novia y me quiero morir. No, no es eso. Estamos hablando de situaciones irreversibles, de enfermedad terminal, con muy corta esperanza de vida y con, digamos, con una sintomatología muy refractaria a los tratamientos que tenemos, ¿no? Y en esos casos, pues, bueno, quizá
¿no? Yo creo que llegará, y además yo creo que llegará con todas las bendiciones de la inmensa mayoría de la sociedad y de las personas, ¿no? Josu Cabo de Villa, muchísimas gracias, eskerrik asko, por haber compartido estos minutos con nosotros. Pues a vosotros por invitarme, gracias, eskerrik asko. Gracias, muy buenas noches.